Hoy, en esta ocasión, vamos a presentar un tema muy importante sobre el sueldo mínimo vital, impacto económico y social. Para este debate tenemos al licenciado Luis Tolentino, un especialista en el tema, y el licenciado Walter Medina. Hoy vamos a hablar sobre el tema que es muy importante, sobre el sueldo mínimo vital, qué impacto tiene en nuestra economía nacional. Luis, ¿cómo estás? Un gusto que estés en el panel. Queremos hacerte algunas preguntas que yo, con la experiencia que tú tienes, nos puedes dar una opinión. Sabemos que estamos en una época bastante en crisis en la economía mundial, tenemos un problema sociopolítico en el Perú y el Estado ha decretado a partir de mayo que se incrementa el sueldo mínimo vital. A tu opinión y la experiencia que tú tienes, ¿cuál es el impacto social, el impacto económico? Primero, muchas gracias por la invitación y importante la pregunta, porque pueden ser muy buenas las intenciones de parte del gobierno en incrementar el sueldo mínimo vital, pero el impacto no necesariamente va a ser favorable, toda vez de que no venimos en un crecimiento óptimo como para que después de la crisis en la que hemos venido saliendo las empresas, esto pueda ser, valga la redundancia, favorable para los trabajadores. Toda vez que esto es para un pequeño grupo de trabajadores. Y ya sabemos que el grueso de los trabajadores está desde el lado informal, ¿no? Entonces, ¿por qué diría yo que no es el momento oportuno? Porque las empresas no tienen en este momento la solvencia como para poder atender, porque no solamente es el número en el sueldo, ¿va? Sino que esto se incrementa a dos sueldos más por gratificación, a un sueldo más por CTS y a otra serie de beneficios que hay que complementarlos. Y ya no solamente sería aumentar a 1.025 el sueldo de 9.30, que es lo que estaba, sino aumentar a un promedio más o menos de 1.300. Lo que pasa de que, licenciado Walter, mucha gente piensa que incrementar el sueldo mínimo vital simplemente es un monto, digamos, de un mínimo de 930 a 1.025, pero eso lógicamente está generando a que la CTS suba, las vacaciones suban, se incremente, las gratificaciones también. Estamos hablando de un porcentaje más del 20%. Entonces, ¿eso qué está generando? Un sobrecosto laboral. La pregunta es, ¿el empresario en este momento, con la coyuntura que vivimos, podrá poder soportar ese incremento para su masa de trabajadores, o es que el Estado estaría generando una informalidad? Gracias, Miguel, por la invitación, y importante la pregunta también. Si nosotros hacemos un recuento del incremento de remuneración mínima vital, del año 2000 a la fecha se han incrementado 10 veces. Y siempre han sido el común denominador de cada 2 años, e incluso un año empezó en 2006, 2007, 2008, cada año. Esta última vez ha sido después de 4 años, de 930 a 1.025 soles. Con respecto más al tema justamente de tu pregunta, si bien es cierto esto beneficiaría a 1.300.000, 1.400.000 trabajadores, eso solamente representa finalmente un 30% de los trabajadores que ganan el sueldo mínimo. O sea, no les va a afectar a muchos, o no le va a llegar este incremento a muchos porque ganan más de 1.025. Entonces, partiendo por ahí, la gran masa de trabajadores, el grueso de trabajadores está en las MIPE. Y si nosotros vamos a los sobrecostos que me has hablado de gratificación, por incrementar el tema de gratificación, el ACTS, y todo lo que conlleva como base a la revolución mínima, definitivamente el empresario, el pequeño empresario, el microempresario, va a tener que cumplir con esta inyección legal que le han dado. Y esto realmente va a hacer de que estemos tocando nuevamente la puerta de la informalidad. ¿Y por qué decimos eso? Porque prefieren, no están ellos, están en una etapa de recuperación prepandemia, ¿ya?
Entonces, en esa etapa de recuperación es donde ha llegado esta norma de cumplimiento. Por lo tanto, no tienen los recursos necesarios para poder cumplir esto. ¿Y por qué te digo? Porque van a preferir de repente pagar 930 soles o más en efectivo o de algún medio, pero sin afectar de repente una AFP y algo que de repente pueda rebajar este incremento o este sueldo al trabajador, pero lo van a hacer fuera de planilla. Por eso decía que estamos tocando la puerta de la informalidad nuevamente. O sea, no fue el momento propicio. No ha sido el momento propicio, ¿no? Porque estamos en una etapa de recuperación, vuelvo a decirte, Miguel, y a la larga esto también, pues, si es que yo cumplo eso, voy a generar nuevamente despidos, ¿no? Ya no por pandemia. Ya estamos creando un problema, ¿no? Luis, si sabemos que nosotros, después de muchos años, hemos tenido una inflación, ¿no? Que ya lo teníamos controlado. Este incremento estaría generando una inflación, estaría generando alza de costos en las empresas, en los productos que vamos a comprar. Estaríamos, digamos, creando un conflicto que en este momento estamos viviendo o realmente o es un tema muy independiente. No, sería una añadidura más, un dato más a la situación en la que vivimos pasando, ¿no? Porque la crisis se viene dando por diferentes factores, no solamente internos, sino también externos, que están pegando dentro de la economía. Si bien es cierto, este aumento de sueldo, como le decía hace un momento, venía con buenas intenciones, pero no necesariamente favorables. Y sí, como bien mencionaba Walter, va a impactar en la pequeña y microempresa. Las empresas medianas, y en algunas medianas, ¿no? Pero las medianas y grandes, por lo general, están por encima con el pago de estos sueldos. Entonces, si hablamos que va a mermar en la economía, sí va a pegar en la economía porque va a haber menos consumo, al haber desempleo, la dinámica de la producción va a reducirse, al haber menos personal, va a haber menos producción, van a haber menos negocios, por ende, sí se va a ir generando el crecimiento y va a contribuir al crecimiento de la inflación. No fue acertado. No era el momento. Me parece que no era el momento. De repente con un crecimiento, con otras medidas anteriores que hayan podido soportar, de repente sí pudo haber sido el momento oportuno. Es más, actualmente le estamos pegando a la parte más importante de la generación y del motor de nuestra economía, que es la minería. La tenemos paralizada, no estamos aprovechando el boom que tiene el precio del cobre y esto a la larga nos está pasando factura, ¿no? A todos. Definitivamente entonces no ha sido acertado. Licenciado, usted como un especialista en recursos humanos sobre este problema coyuntural, económico y la mala decisión del gobierno en poder incrementar el sueldo mínimo vital y desequilibrar la parte financiera de los pymes, de las pequeñas empresas, ¿cuál sería una solución viable para poder, digamos, mejorar o estabilizar esta economía tal que se cae, este grupo? Bien, sí, retomando también lo que decía Luis, ¿no? O sea, la economía ha sido golpeada, no solamente acá, sino a nivel mundial por factores externos, obviamente, también. Lo que tiene que prever, en todo caso, o ir viendo ya en políticas de mejor empleo, en el sentido de que tiene que promover mejor el empleo, articulando de repente transversalmente con otros ministerios, con otras y ver fuentes en las cuales que permita de repente capitalizar nuevamente a las pequeñas empresas, las medianas empresas y verse redundado en mayor producción, y eso va a generar pues nuevamente que empiece a incrementar los contratos de los trabajadores, ¿no? O sea, para la parte formal. Y yo a ello le sumaría algo más, que ese es el momento de las municipalidades, de los gobiernos locales, donde podrían aprovechar a través de sugerencias de desarrollo económico en promover realmente la dinámica de la economía local. Ellos que trabajan de cara con la micro y pequeña empresa, justamente darles el soporte para que ellos dentro de la formalidad puedan sostenerse y desarrollarse y crecer de manera sostenida, de manera formal en su gestión.
que es lo importante, para que puedan ser unidades económicas que promuevan también oportunidades de empleo. Pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Se nota todos los días en los medios de difusión de que la municipalidad son los enemigos públicos de los ambulantes, de los informales, del pequeño empresario, de la bodega, a sacar las multas, etcétera, etcétera. Eso es una mala política. Lo que deben hacer digamos, las municipalidades es ser promotores, darles la ayuda, darles la publicidad, fomentar, digamos, la cultura del negocio formal, fomentar la cultura del impuesto, fomentar la cultura financiera, fomentar la cultura de hacer bien las cosas. Hay un problema en lo que es la debilidad de las municipalidades, de los ejecutivos que le dirigen estos programas. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, tú que también trabajas en estos medios. Es ser un aliado estratégico, ¿no? Como gobierno local, ser un aliado estratégico del pequeño y el microempresario y no ser un agente represor. Toda vez de que de esta dinámica económica también se puede nutrir el gobierno local con las contribuciones que hagan a través de los pagos de predios y arbitrios, a través de los pagos de impuestos, ¿no? Claro, porque todos sabemos que el trabajo es un derecho. Obvio, no sé, licenciado, ¿qué opina, ¿no? sobre eso? Sí, lo que sí es que podríamos sustentar, ¿no?, el motivo por el cual justamente la forma de cómo poder de repente generar empleo. Sí, muy buena alternativa a lo que dice Luis con respecto a las áreas o las direcciones que las municipalidades tienen, y para poder de repente apoyar, ayudar al microempresario para poder salir de esta crisis, ¿no? Y esto justamente se da en un momento que no debería estar. Recuerden de que esta pandemia no existía hace 3, 4 años atrás, donde la economía era diferente porque estábamos en subida, y esta bajada hace que justamente se genere esta crisis que a la larga redunda, sí, en la economía y los hogares del pueblo peruano. ¿Y quiénes están detrás de ellos? Los trabajadores. Se entiende que los trabajadores, a través de las municipalidades, nosotros fomentamos una formalización. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto no va a permitir formalizar, por más municipalidad que pueda estar interviniendo, porque el momento todavía no era el propicio para poder de repente generar un incremento de remuneración. Si es que estamos tocando ese tema. ¿El ente fiscalizador, SENAFIL? Sí, cumple su labor, pero creo que son los primeros en incumplir las normas que exigen que los privados cumplan. Hay que también ser honestos que él es el Estado el primer agente dentro de esta dinámica de empleabilidad que incumple con ciertas normas y contrata muchas veces no de la manera adecuada a los trabajadores. Es más, no creo que sea de repente la SUNAFIL un problema dentro de toda esta dinámica, sino más bien debería redireccionarse muy bien el trabajo que desarrolla, porque es el mismo Estado el que no da el ejemplo, ¿no? Ahora, retomando el tema propiamente de la subida de sueldo, yo quería aportar algo muy importante, que es que esto no va a ser de provecho para un gran número, como mencionan las propuestas que vienen del gobierno central, sino el número va a ser muy pequeño de trabajadores que de alguna manera van a ver beneficiados, toda vez que el 76% de la población empleada está desde el lado de la informalidad. Y es lo que nunca se toca. Se toca, como bien se dice, es para reprimirlos, pero no para atraerlos. No se dan propuestas interesantes que hagan que vengan de este lado. Y es que la formalidad no solamente pasa por tener una licencia de funcionamiento, pasa por tener una gestión formal. Y la gestión formal pasa por tener conocimiento, por tener herramientas, por profesionalizar la gestión. Y profesionalizar la gestión no pasa por tener un título profesional, pasa por tener herramientas adecuadas que te permitan sumar
elementos que hagan que tu negocio sea exitoso o que tu emprendimiento sea exitoso. Y ahora la SUNAFIL también hay un tema, ¿no? Porque la SUNAFIL es un ente fiscalizador de que se cumplan las normas y los dispositivos legales. El no incumplimiento del incremento de remuneración pues equivale pues a una multa. Y equivale pues de 0.23 de un UIT hasta 0.23, o sea, teniendo como referencia el UIT, y hasta 23.22% de UITs. O sea, estamos hablando de 1.000 y pico soles hasta 421.000 soles, por decirte, de multas dependiendo de la cantidad de trabajadores, ¿no? Que la empresa incumpla el dispositivo. Ahora, si bien el sueldo mínimo vital se hace acreedor a la persona que no tiene ningún conocimiento, no tiene ninguna experiencia, no tiene ningún título, ¿es correcto? Pero si nosotros observamos, hay personas con capacidades, técnicos, etcétera, que ganan el sueldo mínimo vital. ¿Por qué se da eso? Necesidad ahorita en el mercado, no hay oferta, la cual las personas, los profesionales, como bien lo dices, tengan una oportunidad laboral, ¿no? Y también porque muchas veces no se valora el esfuerzo del trabajador, no se valora el conocimiento o la experiencia. Siempre se dice, ¿no? Y esto ya más que conocido, o lo tomas o lo dejas porque hay 10 más, 20 más en la fila esperando trabajar por este sueldo. Y como bien dice Walter, es un tema de oportunidad y necesidad. Hay mucha gente que se ha visto o nos hemos visto en algún momento de tomar una decisión de una empleabilidad y no necesariamente por el sueldo que nosotros quisiéramos tener. Así es. Para cerrar ese tema que realmente es un tema bastante importante y discutible, el licenciado Walter, un comentario final sobre el sueldo mínimo vital. ¿Fue oportuno o no fue oportuno? ¿Tiene incidencia política o tiene incidencia económica? De que fue oportuno o no fue oportuno, no era su momento, efectivamente. No era su momento, no estábamos, no son las mismas condiciones de años anteriores, en las cuales podías tú poder hacer el ajuste, como lo comenté en el inicio, de forma anual. Había un ajuste de la remuneración mínima después de 2 años y ahora después de 4 años, ¿no? Y las condiciones no se estaban dando, no eran, a pesar de que se han hecho las evaluaciones correspondientes para poder hacer el incremento, los estudios técnicos correspondientes para que puedan para que se dé este incremento. Más allá que de repente hayan sido los estudios técnicos los indicados que justamente se requiere para hacer esta clase de incremento de remuneración mínima. Eso por un lado. Y por otro lado, el factor político, estamos no estamos en un tiempo político, digamos, favorable. Hay mucha inestabilidad y eso espanta la inversión. Eso hace que de repente los conflictos sociales se incrementen, como los estamos viendo casi a diario. Entonces eso sería pues un indicador de que las cosas, hasta que no se calmen, esto no va a seguir bien adelante. Y es que una medida como esta tiene que ir acompañada de otras medidas que la complementen, porque una golondrina no hace un verano. O sea, no por el hecho de que se aumenta el sueldo ya se solucionó la economía de los trabajadores. Tiene que haber más acciones o más medidas que puedan complementar justamente esta subida de sueldo, y sobre todo que las condiciones puedan favorecer y puedan acompañar. Leí hace poco que 3.500 millones de dólares han fugado del país como capital, y no necesariamente de la gran empresa, sino de la micro y pequeña empresa. Pequeños empresarios que generan ingresos, que están depositando sus dineros en Panamá, en Estados Unidos, no necesariamente porque estén haciendo inversiones, sino porque están guardando su dinero por la incertidumbre política. No se sabe hacia dónde estamos yendo. Es más, prueba de ello es que este aumento de sueldo no ha ido acompañado de nada más que el aumento de sueldo. Y no se sabe qué más va a suceder en direccionamiento de la economía. Julio Velarde viene haciendo esfuerzos denodados por mantenernos y no caer en crisis económicamente. Y hasta ahora los ministros de Economía que han pasado
salvo el ministro Franque, que fue muy entusiasta con la subida del año pasado y el crecimiento que hubo el año pasado en la economía, que era prácticamente era un globo de gas ese número en el crecimiento, ese crecimiento, porque lo que se tenía que ver en estos meses que vamos pasando y que vemos que nuestro crecimiento no va a más, ¿no? Acompañado de la gran empresa, entonces la economía no se está moviendo como debería moverse. Prueba de ello también, Miguel, allá para terminar, repite el comentario, es que en estos momentos se ha liberado la CTS al 100%, la AFP también, ¿no? O sea, nuevamente van a haber desembolsos de la SFP, hasta unas 4 ITs, entonces eso te da una idea de que las cosas no están yendo bien. Bueno, Luis, te agradezco. Walter, realmente ha sido una faena bastante interesante. Y en conclusión podemos decir de que el sueldo mínimo vital no fue el momento. Definitivamente no fue el momento. Vivimos en un momento no tan bueno en la parte económica, tanto nacional como extranjera. Y esperemos de que los empresarios tomen sus medidas pertinentes. Ok, les agradecemos. Muy amable. Gracias. No, a ti, Miguel. Gracias. Muchas gracias.